La nieve caía con un sigilo obstinado sobre las casas de ladrillo rojo en Jamaica Plain, Boston, mientras las luces de Navidad parpadeaban como respiraciones ansiosas en cada ventana. Elvira Solanes sostuvo el regalo con ambas manos, una caja alargada, papel verde oscuro, cinta blanca, y tocó el timbre del adosado donde vivían su hijo y su nuera. El sonido del carillón se desgranó en el vestíbulo, y tras unos pasos rápidos, la puerta se entreabrió lo justo para dejar ver la guirnalda y un trocito de pasillo. «No entres, Elvira», dijo la voz de Mara sin cortapisas. Ni un saludo, ni un «Feliz Navidad», solo una afirmación limpia, pulida como un cuchillo. Elvira parpadeó. El eco del vestíbulo le devolvió una versión más fría de su propio nombre. Detrás de Mara, el olor a pavo asado y canela flotaba como un privilegio que ya no le pertenecía. A través de un claro entrehombro y marco de puerta alcanzó a ver el brillo amarillo de una guirnalda sobre la chimenea y, fugazmente, la cabeza rizada de su nieto, Simón, que desapareció cuando alguien, probablemente Lucas, lo llamó desde el salón. «Solo vengo a dejar esto», dijo, mostrándole la caja. La cinta blanca se clavaba en la piel del pulgar. No había previsto palabras de emergencia. La suya era una visita sin guión, como siempre en Nochebuena, desde que murió Daniel, su esposo, hacía 9 inviernos. Mara se inclinó apenas hacia adelante, una barrera con labios pintados de rojo Borgoña. «No», repitió. «No hoy, no después de lo del domingo». Elvira buscó rápidamente en su memoria el domingo más cercano, como si recorriera un archivador. Recordó el parque, el frío brillante, el comentario que se le escapó cuando Simón tropezó y Mara soltó un «si no fuera porque trabajo tantas horas». Elvira respondió que las horas no eran excusa para el ritmo con el niño. ¿No había gritado? Había sido una frase limpia, quizá demasiado recta. Elvira Solanes no sabía bordear las cosas. Su oficio de toda la vida, cajera, luego contable en un taller de carrocería, luego auxiliar administrativa en un despacho, le había enseñado que los números no admiten eufemismos. «Podemos hablarlo ahora», intentó. «Traje la mermelada de naranja de...» «No», cortó Mara sin levantar la voz. «Por salud mental. La mía. También la tuya. No entres. Te lo pido educadamente para no tener que pedírtelo de otra manera». Elvira sintió una vibración en el bolsillo. El móvil. Lucas. Lo sacó con manos cuidadosas como si al apurar el gesto fuese a derramar lo poco que quedaba de esa noche. Un mensaje. «Mamá, hablamos mañana, ahora no puedo». 3 líneas azules, una distancia. Elvira respiró por la nariz, clavó los pies en el felpudo con muñecos de nieve bordados y asintió. No sabía qué hurgaba en ella, si el orgullo o el instinto de proteger a los demás de su propio temblor. «Feliz Navidad», dijo finalmente. La frase quedó colgada en el aire, tiritando. Dejó la caja en el suelo, paso atrás, 2 dedos al borde de la cinta, como quien se desprende de algo frágil sin romperlo. Mara cerró. La madera se juntó con un sonido de labios sellándose. Del otro lado, las risas crecieron como si hubieran estado aguardando ese cierre para inflarse. Elvira permaneció un minuto bajo la nieve. La calle brillaba de un modo casi teatral. Los faroles convertían en lentejuelas cada copo. Se enderezó el acoplo, ajustó la bufanda y empezó a caminar hacia la parada del autobús. Ni una lágrima. No por contención, por una sequedad actigua que a veces la visitaba en los momentos más agudos, como si su cuerpo tuviera un interruptor de emergencia para encender la claridad y apagar la sal. En el autobús, el calor empañaba los cristales. 2 adolescentes reían con los auriculares compartidos. Una mujer mayor dormía con la cabeza contra la ventana, la boca entreabierta. Elvira apoyó el bolso en las rodillas, cuadró los hombros y miró su reflejo húmedo en el vidrio. No se vio derrotada, se vio enlista. Una palabra se encendió entera, de golpe, como un letrero sobre la autopista. «Basta». Cuando empujó la puerta de su apartamento, un tercero sin ascensor, en un edificio viejísimo que olía a café por las mañanas y a sopa por las tardes,
La habitación la recibió con ese silencio funcional de los lugares que uno ha sabido mantener. Encendió la luz de la cocina. El fluorescente parpadeó 2 veces. Buen presagio. Haciendo el esfuerzo justo para ser útil. Puso agua a hervir. Abrió el frasco de miel y se encontró con su etiqueta imperfecta, escrita a mano. Limonero de Quincy, 2023. El regalo de su vecina de enfrente. Escuchó la caldera rugir, y por primera vez esa noche dejó caer la espalda contra la pared. No entres, Elvira. El eco llegó sin lastre, ni una disculpa, ni esa fea costumbre moderna de explicar todo con una teoría de redes. No entres. Bajo el fluorescente, las palabras tenían la claridad de un recibo. Elvira caminó hacia la mesa, y sin quitar el acoplo, abrió el cajón donde guardaba una lata antigua, roja, de galletas, vacía desde hacía años. En ella había ido reuniendo papeles importantes que no encajaban en ninguna carpeta. Extrajo recibos de fin de año, certificados, una fotocopia del acta de nacimiento de Lucas, el resguardo de un pequeño CD, depósito a plazo, en el banco de la esquina, un listado manuscrito con contraseñas escritas en clave que solo ella entendía. En el fondo, doblado como si hubiera estado hurgando, encontró un estado de cuenta fotografiado y reimpreso que alguna vez vio pegado con imanes en la nevera de Lucas y que capturó con vergüenza silenciosa. Beacon Federal. Extracto hipotecario. Lucas Solanes y Mara Vélez. No lo había sacado para espiar. Lo había guardado porque los papeles la calmaban. Para Elvira, conocer era ordenar y ordenar era respirar. Te lo pido educadamente para no tener que pedírtelo de otra manera. La frase de Mara volvió con la exactitud de un latigazo. Elvira levantó la vista, enfocó el borde de la alacena, las sillas desiguales, la orquídea que se empeñaba en sobrevivir junto a la ventana. Y entonces algo se alineó en su interior como un mueble que por fin encaja en su rincón imposible. Se quitó el acoplo, dobló la bufanda con método y encendió el portátil. La pantalla tardó unos segundos en despertar. Aparecieron los iconos, los fondos, la notificación de Feliz Navidad que había enviado el supermercado donde alguna vez trabajó los veranos. Tecleó. Suffolk County. Registry of Deeds. Abrió el índice. Escribió el apellido de su hijo. Apretó buscar. El sistema, viejo pero obediente, devolvió una cadena de documentos públicos. La escritura de compra de la casa en Jamaica Plain, la hipoteca original con Beacon Federal, un ajuste de tasas firmado el año anterior. Elvira leyó cada línea como leyera el clima de un país. Ahí estaban las tasas, los números de préstamo, el número MERS, el folio de registro, las firmas. Cuando llegó a la sección de gravámenes, se encontró con un segundo documento que no recordaba, un crédito personal con garantía secundaria de una entidad que apenas sonaba banco, Caledonia Lending LLC, con una cifra que para cualquier economía doméstica era una soga, $37,000 a una tasa breve y feroz. Cerró un momento los ojos. A su memoria subió la imagen de Mara, muy arreglada, enseñando en verano unas llaves de coche nuevas, la mentira, un leasing corporativo muy conveniente, y la risa fácil de Lucas cuando alguien le preguntó cuánto pagaba de seguro. No era solo un coche, eran pequeñas decisiones acumuladas en la sombra de algo luminoso. Sirvió el agua sobre el té. La casa olía a cáscara y a metal caliente. Se sentó. Abrió una hoja de cálculo nueva. Los números bailaron solícitos a la primera llamada. Copió del estado de cuenta el saldo principal de la hipoteca, los intereses corrientes, los cargos. Buscó en la web de Beacon Federal el procedimiento de payoff. Para obtener carta de liquidación, llame a este número o envíe un correo con número de préstamo y datos de propiedad. Las cartas son válidas hasta la fecha indicada y se actualizan por día. Abrió el correo. Redactó con un formalismo que la protegía emocionalmente. Estimados, solicito carta de liquidación para el préstamo número a nombre de, con garantía en. Solicito incluir cálculo de intereses hasta el 26 del 12 y tarifas de cierre anticipados si aplicasen. Agradezco instrucciones para transferencia bancaria en el mismo correo. Adjuntó el PDF que había extraído del registro como prueba pública de los datos. Envió. Luego respiró hondo y escribió otra búsqueda.
Caledonia Lending LLC Payoff. Lo que encontró olía a tintas baratas, una web magra, teléfono con centralita, horarios cortos, advertencias sobre cargos por actualización. Anotó. Redactó un correo similar dirigido a aquella dirección imprecisa. Lo envió también. Miró el té. Estaba templado ya. Se lo bebió de 2 tragos. Elvira era capaz de imaginar de forma muy concreta cómo se pagaba una hipoteca, no como un acto romántico, ni como un gesto de grandeza ciega, sino como un proceso administrativo exacto, capaz de generar una consecuencia moral enorme. Cancelar el dinero no siempre cancelaba la deuda que se había tejido entre las personas, pero cambiaba el plano donde esa deuda hablaba. No entres. Bien, entonces ella entraría por donde la ley le abría la puerta a cualquiera que supiera tocar con paciencia. Cerró los ojos y recordó. Esa clase de recuerdo que no rompe la línea del tiempo, porque llega como un olor desde la habitación contigua. La voz de Daniel, jovial, cierta tarde de impuestos. Elvira, la gente cree que los papeles son cosas. Los papeles son puertas. Quien sabe leerlas, entra. A las 10:16 p.m., la bandeja de entrada brilló con una respuesta automática de Beacon Federal. Su solicitud ha sido recibida. Responderemos el 26 del 12 antes de las 12 p.m. EST. Caledonia no respondió. Elvira lavó la taza, limpió la encimera y ordenó la mesa como si fuese a recibir a alguien importante a la mañana siguiente. Eran ya las 10:53 cuando tomó el abrigo para colgarlo y notó en el bolsillo el envoltorio del regalo que no pudo entregar, un cochecito de madera con el nombre Simón pirograbado. Lo sostuvo un instante y lo dejó con cuidado junto a la orquídea. Se duchó con agua muy caliente, de esas que devuelven piel a la piel. Se puso el pijama de franela y antes de acostarse, abrió la aplicación de su cuenta de ahorros, luego la del pequeño depósito a plazo que había renovado hacía meses, luego la de su cuenta de inversión modesta con bonos del tesoro a corto plazo. Hizo sumas mentales. Si Beacon le daba un payoff inferior a 290,000, llegaba. Si superaba esa línea, necesitaría pedir a su broker un anticipo o liquidar algún bono con penalidad. Marcó alarmas en el teléfono. 6:40, 7, 7:10. Se metió en la cama con la determinación envuelta en sábanas. En las paredes, las sombras de la calle dibujaban figuras. La lámpara del portal creaba un triángulo imperfecto en el techo. Elvira pensó en la cara de su nieto al abrir el cochecito, que quizá no abriría hasta el día siguiente si Lucas se acordaba de mirar afuera. Pensó en la voz de Mara, firme, tan segura de sí, como si la seguridad fuese inmune a la torpeza. Pensó en su propio corazón, ese músculo manso, que había aprendido a no pedir permiso cuando veía un camino. Durmió poco, pero durmió. El amanecer del 25 se insinuó detrás de las cortinas con una luz vidriosa. El barrio estaba callado, como si el frío hubiera dejado los relojes en pausa. Preparó café, tostó pan, untó encima un poco de la miel de Quincy. A las 8:02, su vecino del 3B puso un villancico antiguo y el edificio cobró un aire de pizarra llenándose de notas. Elvira se sentó frente al portátil. Abrió una hoja escrita la noche anterior. Plan de ejecución, 48 horas. Enumeró. 1. Carta de liquidación hipoteca principal. 2. Carta de liquidación segundo gravamen. 3. Comprobación de titularidad actual y verificación de que los gravámenes coincidan con los números de los extractos. 4. Solicitar instrucciones de transferencia. 5. Programar transferencia y obtener confirmación. 6. Solicitar a Beacon que procese y envíe Satisfaction of Mortgage al registro por vía electrónica. 7. Preparar carta para Lucas y otra mucho más breve para Mara. A media mañana, cuando el silencio de los pasillos se volvió demasiado limpio, Elvira encendió la radio para oír voces extrañas y dio un repaso a su cuenta de inversiones. Los bonos del tesoro que había comprado en verano vencían el 5 de enero. Podía pedir al broker un préstamo remunerado contra ellos. Lo pensó. Escribió un mensaje a Alina, su ejecutiva,
una mujer diligente que le hablaba con paciencia sin infantilizarla. «Feliz Navidad. ¿En estas fechas hay alguien en mesa de guardia? ¿Podría necesitar mover fondos el 26 del 12 a primera hora para una transferencia bancaria grande? No es urgente contestar hoy». Envió. El mediodía trajo consigo el olor de asados de otros. Elvira comió una sopa que tenía congelada, pan, fruta. Miró la hora. A las 3:14. El móvil vibró. Alina. «Estoy de guardia, Elvira. Podemos abrir línea el 26 del 12 a las 8:30 am y mover lo que necesites. Si es para Wire, mejor tener instrucciones y monto exacto. Feliz Navidad». La respuesta cayó como un confirmante en un formulario. Nada mágico, pero decisivo. Elvira hojeó un libro sin leer. Se permitió a las 5 de la tarde una siesta breve. Soñó que caminaba por un pasillo de banco que no terminaba nunca y que al final, en vez de una caja fuerte, había una cocina con olor a té. Despertó por la poca luz de las 5 de invierno. Preparó un estofado sencillo. A las 7:08, su teléfono sonó con el nombre de Lucas. El tono la atravesó de parte a parte con la precisión de un bisturí. «Mamá», dijo él apenas, «no estuvo bien lo de ayer». La voz de Lucas en altavoz llenó la cocina de presente. Elvira apoyó los codos sobre la mesa. ¿Lo de decirle a Mara que a veces corre demasiado con el niño? ¿O lo de ir a tu casa con un regalo y quedarme en el felpudo? Lo de... Lucas vaciló. Lo de cómo lo dijiste. Estuvo cortante. Ya sabes cómo es Mara. Yo intento mediar. Pero... Ya, dijo Elvira. Se permitió una pausa. La palabra mediar le supo a agua tibia. ¿Está bien, Simón?, preguntó. Sí, respondió él más rápido. Está bien. Abrió tu regalo. Le encantó, mamá. Gracias. Lloró un poco porque no te vio entrar. Pensó que estabas de viaje. Le dije que mañana vamos a pasar a verte. ¿Te parece? Elvira miró la orquídea. Tenía 2 flores nuevas que no había contado por la mañana. Me parece. Mañana a las 10. Gracias, mamá. Elvira se incorporó en la silla como si alguien hubiese dicho su nombre en otra habitación. «El segundo gravamen ya está pagado», respondió con la seguridad de un notario. «Tengo confirmación de transferencia». «Perfecto», dijo Loring. «En ese caso procedemos. ¿Quiere que le llamemos cuando el registro nos devuelva número de libro y página? Suele demorar 1 hora o 2. Por favor», dijo ella. A las 15:17, su teléfono vibró con el correo que había estado esperando desde el primer clic de la noche anterior. Satisfaction of Mortgage. Libro 78563, página 112, Suffolk County. Abrió el PDF. Allí, en letras negras, estaba la liberación con su número, su sello, su fecha, 26 de diciembre. El documento no solo decía que la deuda había sido pagada, decía que la casa respiraba sin su peso. Elvira lo imprimió y apoyó la mano entera sobre el papel como si fuese un animal caliente. La calidez era suya, había llegado allí con pasos pequeños, precisos, a través de una puerta que muchos no saben que existe. Se quedó un momento en silencio, la mano aún sobre el documento. La otra alcanzó el cuaderno donde había escrito «Plan de ejecución». 48 horas. Marcó 3 casillas como cumplidas y escribió para sí una frase breve. «La casa de mi hijo y mi nieto ya no la debe». Se levantó, puso a hervir agua, miró la orquídea, como buscando en su obstinación vegetal una metáfora que no necesitase adornos. Preparó té, se sentó. La cocina estaba invadida por una claridad de invierno que casi dolía. Entonces llamó al timbre. Un golpe breve, 2 veces, nervioso. Elvira miró el reloj, las 15:42, y fue hasta la puerta. Al otro lado estaba Mara, los labios sin pintura, los ojos con un brillo que no logró leer enseguida. En el brazo llevaba el abrigo colgado, en la mano una bolsa de papel con un recipiente dentro. Elvira pensó en el metal de los trenes cuando aún no han arrancado. «Vine a hablar», dijo, sin escalera de tonos. «Lucas está con Simón en el parque. No quiero que él escuche esto». Elvira notó un detalle. La bolsa de papel empezaba a humedecerse en la base. Quizás sopa. El vapor estaba haciendo su trabajo, rompiendo fibras. «Pasa»,
dijo, cediendo el marco. Mara cruzó la entrada con un paso que quiso ser decidido y no lo fue del todo. Dejó la bolsa en la mesa, se quedó de pie, miró la orquídea, miró la impresora, miró por segunda vez los papeles ordenados con clips. La voz de Thomas K. Reed se oyó como la bisagra de una puerta que no había sido engrasada en años. Cada sílaba arrastraba una política interna y un contrato de plantilla. Elvira apoyó la mano abierta sobre la mesa como si palpara la vibración exacta de las cosas antes de nombrarlas. La cuenta secundaria asociada a la propiedad de Jamaica Plain, dijo él, presenta una solicitud de consolidación que quedó pendiente. Necesitamos que la prestataria firme hoy mismo para evitar cargos de recálculo. Elvira miró el Satisfaction of Mortgage impreso, con su libro y página brillando bajo la luz de la cocina, y habló con una cortesía que no era una alfombra, sino una regla. Señor Reed, hace 16 minutos envía el wire de liquidación total por el monto que su propia carta de payoff detalló. Tengo la confirmación de recepción a las 12:26. ¿Ve usted la transferencia en su sistema? Hubo un tecleo al otro lado, respiraciones contenidas y un carraspeo profesional. Un momento. Sí, aquí. Pago recibido. Sin embargo, la consolidación, lo interrumpió Elvira con amabilidad firme, no tiene sentido jurídico si el saldo está en cero. Usted mismo está viendo pago recibido. Me interesa su confirmación por correo de que emitirán la liberación del gravamen y la presentarán en el registro en el plazo que ustedes mismos indican. Señora Solanes, entiendo su preocupación, pero lo habitual es que la titular firme un acuerdo de cierre. Lo habitual no es la ley, dijo Elvira. Para usted lo habitual será una ruta. Para el registro cuenta la liberación. Silencio. Se oyó un golpecito sobre un vaso, quizá de su lado, quizá del de él. Elvira escuchó, a través de la puerta, los pasos de alguien subiendo las escaleras. Ese ritmo le pertenecía a Lucas cuando trataba de cargar a Simón y la bolsa con juguetes a la vez. «¡Abuela Vira!», gritó Simón, haciendo zigzag con el cochecito. «Hace curvas y no se sale de la carretera», repitió ella. Lucas dejó el gorro en el perchero y miró a Mara, que permanecía sentada, inmóvil, con los ojos muy abiertos y la taza entre las manos. A Lucas se le tensaron las comisuras en un gesto de alarma contenida. Olió el aire, no supo qué olía, pero supo que era importante. «¿Todo bien?», preguntó. «Sí, hablábamos de cosas de la casa». Elvira decidió no bordear más el perímetro. La línea recta era su camino, pero ahora aprendía a colocarla con un mantel debajo. Señaló la carpeta. «Lucas», dijo, «hoy se liberó la hipoteca de tu casa». El silencio que siguió fue una inhalación de la habitación. Lucas abrió y cerró la boca sin encontrar la palabra, miró la carpeta, miró a su madre, miró a Mara y volvió al papel, como si necesitase que alguno de los tres le prestase un verbo. «¿Cómo? ¿Qué? ¿Consiguió?» «Está pagada», explicó Elvira despacio. «Hice las transferencias. El registro ya devolvió libro y página de la liberación principal. El segundo gravamen está en proceso». Lucas se llevó ambas manos a la cabeza, pero no fue un gesto teatral, fue el de alguien que intenta contener el peso de dos preguntas para que no se le desborden en gritos. «Mamá», susurró, «es demasiado». «Es exacto», contestó ella, «y no te compré nada. Liberé un peso que no dejaba respirar a mi nieto mientras jugaba en el salón». El timbre volvió a sonar. De esta vez fue un golpe corto, profesional. Elvira y Mara se miraron, con un hilo invisible tendido entre ambas. Lucas, que aún desorientado, fue a la puerta. Abrió. Un hombre con chaleco de nylon y una carpeta colgando de una pinza, acompañado por una mujer con una tableta, levantó la cardilla en saludo automático.
Señora Vélez, venimos de Caledonia con el acuerdo de consolidación listo para firma. Necesitamos solo 5 minutos. Mara se quedó congelada. Lucas, que jamás había oído ese nombre en su propia casa, frunció el ceño hacia su esposa como si por primera vez le hablase en un idioma que había estado siempre ahí, pero que él se negaba a oír. Elvira dio un paso adelante, con suavidad, como quien avanza la línea de tiro solo lo necesario. Pase por favor hasta el rellano. Aquí dentro hay un niño. Cerró la puerta detrás de sí, dejándolos a los 4 en el pasillo, donde el frío hacía que el aliento se viese y los sonidos del edificio quedasen a media altura, resonando en las escaleras. Yo soy Elvira Solanes, se presentó. Hoy mediodía aboné el saldo total según su carta de liquidación. Tengo confirmación. Por lo tanto, no existe ya razón jurídica para consolidar nada. Entendemos, señora. Pero si no firman, hoy mismo se generarán intereses de recálculo. No se generará nada, dijo Elvira. Y si su sistema produce un cargo, enviaré la queja al fiscal general del Estado, a la Oficina de Protección al Consumidor y el registro, adjuntando las cartas, los wires y el satisfaction ya grabado de la hipoteca principal. El hombre respiró. La mujer bajó la vista y deslizó el dedo sobre la tableta. ¿Nos permite tomar una foto de la confirmación del wire?, preguntó ella con una educación más fina. Para adjuntarla al expediente. Elvira la miró un segundo, calibró el gesto, valoró el peso de la prueba en manos ajenas y asintió. De la carta de payoff y de la confirmación, solo eso. Sacó el móvil, abrió el correo con el asunto pago recibido, sostuvo la pantalla en el ángulo que ellos podían ver y dejó que la mujer hiciera la foto. Gracias, dijo ella. Les informaré que no procede la visita. Buenas tardes. Se marcharon con el paso de los que han aprendido a retroceder sin dar la espalda. Elvira cerró, dio 2 pasos hacia la cocina y encontró a Lucas parado junto a la mesa, con Simón jugando en su alfombra y Mara agarrando la taza con 2 manos, ahora en silencio. Explícame, pidió Lucas a su esposa, y la palabra explícame no tuvo filo, tuvo tierra. Mara tragó aire. Lo soltó en una frase que le costó como si la pronunciara subiendo una cuesta. Pedí una extensión del crédito secundario en noviembre. Pensé que si pasábamos las fiestas en enero... ¿En enero qué? No alzó la voz. ¿Qué iba a pasar en enero que no esté pasando hoy? Iba a vender el coche, dijo, y pagar el bloque más pesado. No quería que Simón, se interrumpió. No quería que tú te preocuparas. A las 8:12 sonó el móvil con un número desconocido. Señora Solanes, anunció una voz. Habla Elena Duarte, del equipo de e-recording de Caledonia. Confirmo que presentamos la liberación del gravamen secundario. Debería verse en el registro en unas 2 horas. Le enviaré copia cuando salga número del libro y página. Gracias, dijo Elvira. Le agradeceré también que me confirme por escrito que han cancelado cualquier débito automático ligado a ese préstamo. Sí, ya está hecho, respondió. Buen día. Colgó. Elvira apoyó la frente en el vidrio helado de la ventana un segundo, como quien ofrece su piel al termómetro del mundo. Luego se vistió para salir, abrigo, bufanda, guantes. En el bolsillo, la carpeta azul, ahora con papeles que ya no eran promesas, sino piedras colocadas en un camino. A las 9, tocó el timbre en la casa de Lucas. Simón abrió con el pelo revuelto, una sonrisa pegada a las mejillas. ¡Abuela!, saltó. Hice una carretera más larga. Quiero verla, respondió Elvira. Y luego, si tu papá y tu mamá están listos, iremos a colgar algo en la cocina. La carretera eran filas de libros y cojines. Elvira felicitó a la ingeniería con la solemnidad precisa. En la cocina, Lucas puso café y Mara sacó vasos. Tenían la torpeza dulce de quienes han pasado una noche descosiendo puntadas viejas y no quieren mostrar la costura, pero se sientan a la mesa con una voluntad nueva. ¿Qué colgamos?, preguntó Lucas. Elvira sacó el Satisfaction de Beacon en una funda plástica transparente y, sin ceremonia,
Lo imantó a la nevera a la altura de los ojos. Esto, dijo, para que cuando alguien entre a esta cocina a opinar, lea primero. Mara se mordió el labio para no sonreír y no soltar un suspiro a la vez. Lucas se rascó la nuca con un índice, gesto suyo de infancia cuando algo le parecía a la vez solemne y gracioso. «Mi madre viene en 1 hora», anunció Mara. «Dijo que ya estaba en camino cuando la llamé anoche». «Perfecto», contestó Elvira. «Así conoce nuestro nuevo imán». El timbre sonó a las 10:06. La madre de Mara entró con un abrigo caro como un argumento. Su perfume se expandió como una opinión extendida. Vio Elvira y no disimuló la mueca que toda su vida había usado para poner a distancia a quien no llevaba su paso. «Buenos días», dijo. «¿Ya arreglaron sus cositas?» Mara respiró hondo. «Mamá», avisó, «hoy no». La mujer dejó el bolso sobre la mesa como quien deposita un expediente en el juzgado y vio el papel en la nevera. Se acercó, leyó. Volvió con la mirada a Elvira, primero con incredulidad, luego con cálculo. «Esto es la liberación de la hipoteca. Libro y página. ¿Y tú?» «Yo lo pagué. Ayer. Y hoy se está liberando el segundo gravamen». La madre de Mara parpadeó, contrajo y soltó la mandíbula, aterrizó en una frase que procuró cuidar y no pudo. «No era necesario que hicieras teatro». El abogado se sentó con una cautela profesional que no evitó que su maletín rozara la mesa y desplazara medio centímetro el posavasos. Acomodó la bufanda dentro del abrigo, dejó la tarjeta boca arriba y abrió la carpeta con un gesto que estaba diseñado para imponer una coreografía. Papeles apilados, un bolígrafo caro, un cierre metálico que hizo un chasquido breve, medido para sonar como autoridad. «Mi nombre es Jared Whitcomb», dijo. «Represento a Caledonia en asuntos de cumplimiento. He recibido su correo, señora Solanes, y quiero asegurarle que nuestro interés es resolver cualquier malentendido». Elvira giró el Satisfaction of Mortgage de Beacon hacia ella, como quien coloca un faro al borde de una costa, y apoyó 2 dedos en el sello del registro. No levantó la voz, la bajó un punto con la claridad deliberada de quien dicta una cláusula. «Este aviso de aceleración», señaló el pliego que todavía olía a imprenta, «lleva fecha de ayer, a las 18 de la mañana. A las 12:26 su compañía recibió mi transferencia. A las 14, su gerente confirmó por teléfono que pondrían la liberación en proceso. Hoy, a las 8:12, su equipo de e-recording me confirmó presentación. Por tanto, lo que trae ese papel es un error. Necesito 1. Retractación por escrito fechada hoy. 2. Confirmación de que no reportará negativamente a ninguna agencia de crédito por este evento. 3. Un estado de cuenta final con saldo 0. 4. Constancia de cancelación de cualquier débito automático asociado». Whitcomb juntó las manos tocando pulgar con pulgar, índice con índice. Una tienda de campaña de piel. «Comprendo», respondió. «Permítame». Sacó el móvil, tecleó un mensaje con rapidez discreta. ¿Esperó? Elvira observó cómo su pupila hacía minúsculos ajustes de foco entre su pantalla y la mesa, el mínimo temblor de quien acaba de entender que ha venido a apagar un fuego que encontró mojado. En segundos, el móvil vibró. Whitcomb leyó, asintió con una gravedad que se ha ensayado para ser serena. «Nuestro sistema generó el aviso automáticamente antes de que el pago se reflejara. Puedo emitir ahora mismo una carta de retractación y pedir que Compliance la firme digitalmente. En cuanto al reporte a las agencias, no hay ningún archivo enviado. Lo confirmo y lo incluyo por escrito. El estado de cuenta final y la cancelación del débito automático pueden salir en un solo documento. Y quiero que ese documento diga error de sistema. Esas 2 palabras.
no desfase, no incidencia. Error, para que el futuro no se confunda. El abogado parpadeó con una sombra de sonrisa que no alcanzó a ser cínica ni amable. Reconocimiento. Tomó el bolígrafo y comenzó a llenar una plantilla. Escribía en letra clara, cada E cerrada como una promesa y cada T cruzada con una velocidad que parecía medir la urgencia sin exhibirla. Elvira se levantó para preparar té sin preguntar si él quería. Colocó una taza frente al visitante por la cortesía mínima que le debía a su propia casa, no a la visita. Llenó la otra para ella. Mientras el agua soltaba su nube, la memoria le trajo como un olor que viaja desde otra habitación, la voz de Daniel hablando de embudos. Cuando la gente viene con prisa y papeles, ponles un embudo delante, que todo lo que digan pase por un punto estrecho. Si no cabe, ¿no es verdad? Pensó que quizás había aprendido a vivir con embudos, no para estrechar, sino para decantar. Whitcomb escribió, recibió otro mensaje, marcó un número y pidió con tono de quien ya no negocia, sino instruye, una firma digital. Habló de error sistémico previo a aplicación de pago, dijo carta de disculpa, dijo no reporting, dijo saldo cero, dijo documentación adjunta, colgó. Miró a Elvira con un respeto sobrio. Le llegará en 20 minutos, aseguró. Si desea, puedo dejarle una impresión preliminar con mi firma y la del gerente de operaciones, en tanto entra la de cumplimiento. Me sirve, dijo Elvira, y quiero que me dé su correo directo y el de su supervisora. Los copio en todo. Se lo dio en una tarjeta distinta, la que parecía guardada para personas que no iban a conformarse con un buzón genérico. Elvira la guardó con la carpeta como quien guarda una llave nueva junto a la siempre. En la mesa, el té soltó su primer sorbo disponible. Elvira lo bebió y sintió que el calor le ensanchaba el pecho en una zona que no era corazón, ni pulmón, ni estómago. Era método. El método no existía para humillar a nadie. Existía para que las cosas se quedaran en su lugar sin necesidad de levantar la voz. ¿Cabe eso preguntar algo personal? Arriesgó Whitcomb, con cuidado de no traspasar líneas invisibles. Depende, dijo ella sin dureza. Pregunte. ¿Por qué hizo usted esto? Y no señaló el papel, sino todo el aire alrededor. Es decir, pagar la hipoteca y el segundo gravamen. Elvira dejó la taza, junto las manos. La respuesta vino sin heroísmo. Porque cuando uno ve una pared que hace sombra a un niño y puede moverla, la mueve. Y porque prefiero arreglar un problema de papeles que vivir años con un problema de almas. El abogado asintió, no supo qué decir. Anotó algo en su cuaderno como si así pudiera quedárselo. El móvil de Elvira vibró con un correo entrante. Asunto. Retractación. Error de sistema. Caledonia. Lo abrió. La primera línea tenía la exactitud que ella había pedido. Por medio de la presente, Caledonia Lending se retracta del aviso de intención de acelerar fechado el 26/12 de 2022, emitido por error de sistema previo a aplicación de pago. Confirmamos saldo cero, cancelación de débitos automáticos y ausencia de reporte negativo a agencias de crédito. Firmas digitales al pie. Un PDF adjunto con membrete, fecha y hora. Volvieron con el imán, un faro con la luz pintada en blanco mate, y Elvira lo colocó junto al Satisfaction, como quien pone a conversar a los viejos amigos. La tarde se plegó en cosas pequeñas, Simón durmiendo la siesta con el coche de madera en la mano, Mara ordenando un cajón con un esmero que antes dirigía hacia la queja, Lucas mandando un mensaje a su equipo en el trabajo diciendo simplemente, «Todo en orden». Elvira se sentó a la mesa de la cocina con un cuaderno y escribió, no un plan, sino una lista de hábitos. No opinar si no me piden. Frases con bordes redondeados. Ver al niño más que ver mis recuerdos. Tomar aire antes de decir la verdad. Hacer espacio. No era penitencia, era arquitectura. A las 5:15, cuando parecía que el día iba a descansar de su propio frío, el timbre sonó con una insistencia que no venía de carteros ni mensajeros. Lucas abrió. En el umbral, un hombre con un maletín negro y un gesto de haber dejado el coche en doble fila, mostró una placa de alguacil auxiliar del condado. En la otra mano, un sobre. Notificación para los propietarios de la casa, anunció.
Citación a audiencia preliminar por queja de incumplimiento y ejecución presentada por... Miró el papel. Caledonia Lending. Fecha: mañana a las 9:30 a.m. Juzgado de Distrito de Roxbury. Lucas lo miró como se mira a quien trae la nieve a la sala. Mara puso una mano en la barandilla. Elvira dio un paso adelante. Tomó el sobre con cuidado, como si fuese un animal que podría morder si se le apretaba. Firmó en el dispositivo. Agradeció. Cerró la puerta. Pero si... empezó Lucas. Si ya... El papel se generó antes de que el sistema supiera que le habían dado la razón al mundo, dijo Elvira. O alguien no cerró una carpeta. Abrió el sobre. Leyó. La citación incluía el número de caso, el nombre del juez, la sala. Adjuntaba como prueba la carta de intención de acelerar, fechada el 26. No incluía naturalmente ningún documento posterior. Era como si alguien hubiese querido congelar el tiempo en el minuto exacto que más le convenía. Voy yo, dijo Elvira, con la carpeta. Voy contigo, dijo Mara. Yo firmé ese segundo gravamen. Voy yo, dijo Lucas. Es mi casa. Elvira los miró a los dos. Vio el valor en los ojos de Mara, la tensión noble en los de Lucas. Vio también al niño durmiendo en el sofá, con la boca entreabierta y el coche apretado al pecho. Vamos los tres, decidió, y alguien se quedará con Simón. Llamó a su vecina del 3B, la del limonero de Quincy convertida en miel. Ella aceptó feliz de tener al niño por la mañana con promesa de panqueques y dibujos. Elvira envió un correo a Whitcomb. Acaba de llegar citación para audiencia mañana por queja de su compañía basada en documento ya retractado. Confirma asistencia. Espero que su equipo comparezca para pedir archivo inmediato. Llevo su carta y el registro de liberaciones. Lo copió al fiscal adjunto de consumo, dirección que había guardado por disciplina, y a la supervisora de cumplimiento cuyo correo había capturado como quien guarda una cerilla en un bolsillo seco. La Nache bajó con celeridad. Comieron algo simple. Elvira volvió a su apartamento a las 8 para preparar la carpeta con paciencia de relojero. Arriba, las cartas de payoff, luego los comprobantes de wire, luego el satisfaction de Beacon con libro y página, luego la liberación de Caledonia, luego la retractación con error de sistema en negrita, luego la carta al banco y la supresión a agencias, separadores adhesivos con pestañas, cada pestaña un verbo, pagado, liberado, retractado, suprimido. Se puso el despertador a las 6. Antes de dormir, escribió una línea en el cuaderno. La verdad viaja con papeles. El 29 amaneció con una luz de lechosa a través de la neblina. El metro olía a lano nojada y a café de termos. En la entrada del juzgado de Roxbury, los tres pasaron por seguridad con esos canastos de plástico que obligan a vaciar los bolsillos y por un instante a vaciar también algo del miedo. La sala 3B era más pequeña de lo que imaginaban. Bancos de madera, una bandera del Estado, un juez con gafas rectangulares que miraba por encima de los marcos, como si por encima estuvieran las verdades, y debajo, solo el trámite. La lista corrió con permisos de conducir suspendidos y demandas por rentas. Cuando llamaron el caso Caledonia Lending vs. Solanes Vélez, Elvira se levantó con la carpeta en el antebrazo. A su lado, Lucas tragó saliva. Mara apretó un pañuelo entre los dedos. No para llorar, sino para no apretar otra cosa. Del otro lado, un joven abogado se presentó diciendo el nombre del despacho en voz tan baja que hubo que pedirle que repitiera. Buscó con la mirada a alguien de Caledonia. No había nadie. Whitcomb no estaba. Elvira sintió una irritación corta, controlada como una llama bajo una sartén. «Buenos días», dijo el juez. «¿Parte demandante?» El joven carraspeó. «Su señoría, la parte demandante solicitó...» Miró un correo impreso. «Archivar voluntario...» Elvira alzó la mano con delicadeza. «Su señoría, soy Elvira Solanes. Aquí está la retractación por escrito, el comprobante de pago y las liberaciones. Pido con respeto que el archivo voluntario sea con prejuicio
y que se deje constancia de que cualquier reporte de mora asociado a este caso fue erróneo y ya suprimido. El juez la miró por encima del marco, tomó los documentos, leyó en diagonal con una eficacia de persona que ha leído demasiadas vidas en formato carta. Asintió. Archivo con prejuicio, dictó. Connoten el autos de que la base fáctica estaba errada por error de sistema previo a aplicación de pago. Si en el futuro aparece un reclamo conectado a este número de caso, se rechazará in limine. Golpeó la mesa con un martillo pequeño que no hizo ruido de película, hizo ruido de madera trabajando. Elvira agradeció, Lucas inspiró, Mara soltó el pañuelo. Salieron de la sala con ese tipo de alivio que no empuja a gritar, sino a sentarse en un banco del pasillo y sentir por fin las piernas. ¿Café?, propuso Elvira, no para celebrar, para aplicar calor a un cuerpo que acaba de usar su valor. En la cafetería del juzgado, el café sabía a máquina y a victoria civil. Lucas miró a su madre con una mezcla de asombro y ternura que no había tenido lugar concreto hasta ese día. Si alguna vez escribo un libro, dijo, un capítulo se va a llamar La mañana en que mi madre le ganó a un sistema con una carpeta. No le gané, corrigió Elvira. Le recordé su principio. Mara sonrió una ventana que daba a un árbol sin hojas. Yo voy a escribir otro, dijo, el día en que dejé de pelearme con puertas y empecé a abrir ventanas. Rieron. El ruido de los cubiertos en los vasos de plástico puso ritmo al momento. A la salida, en el vestíbulo, el móvil de Elvira vibró con un número desconocido. Atendió. Señora Solanes, dijo una voz, habla alguien de quien usted quizá no quiera saber nada, pero me atrevo. Soy la madre de Mara. Elvira miró a su nuera que la observaba con los ojos alertas y a la vez tranquilos. La escucho, dijo Elvira. Ayer fui grosera, admitió la voz. Usted hizo algo grande por mi hija y mi nieto, y yo llevo demasiados años confundiendo control con amor. Querría hablar, sin testigos, para pedirle, no sé si perdón, pero sí permiso para aprender. Elvira miró al juez que al fondo del pasillo entraba en otra sala como quien entra en otra vida, y a la bandera, y a Lucas, y a Mara. Miró su carpeta. Podemos hablar, respondió Elvira. Esta tarde, si quiere. En mi cocina. A veces las sillas ayudan. Gracias, dijo la voz, y colgó con torpeza, como alguien que ha soltado un paquete sin saber si se romperá o no. Los tres salieron al frío. El sol se filtraba como una promesa que no juraba nada. Pararon en una panadería. Compraron pan, galletas para Simón y una barra extra, para la visita, dijo Elvira con una media sonrisa. La tarde llegó y con ella la madre de Mara. Esta vez no entró con el abrigo como argumento, sino con una caja de galletas de anís compradas en alguna tienda de barrio. Se sentó. Miró la orquídea, miró el Satisfaction, miró el faro. No entiendo cómo se aprende a no mandar, dijo sin prefacios. Solo sé mandar. No se aprende, se practica. Como dejar el cuchillo a un lado y comer con la mano abierta. Hablaron. No para gustarse, para entenderse. La mujer contó que había crecido en una casa donde todo era deuda, de afecto, de dinero, de silencio, que siempre había creído que quien manda sufre menos. Elvira escuchó sin prisa. Dijo que entendía, que aún así, con Simón, todas traerían el pan abierto. La mujer asintió. No hubo abrazos, hubo té. Cuando cayó la noche parecía que el mundo hubiese elegido llegar a un acuerdo sin notarios. Lucas recibió un mensaje del banco confirmando la restitución total del límite y la eliminación de cualquier marca. Whitcomb envió un último correo, cortés, con la frase «Archivos con prejuicio» subrayada. Elvira respondió con un gracias y un no nos melemos de nuevo, que era un deseo y una instrucción. A las 10, Elvira volvió a su apartamento con la carpeta más liviana que la mañana, pero con un peso nuevo en el pecho. Una pregunta que había estado dando vueltas desde que vio las flores de la orquídea abrir su tercera boca. Dejó la carpeta en la mesa, sirvió té, cerró los ojos. En ese cierre vio una escena que no era el pasado ni el futuro, sino una orientación. Simón ya mayor leyendo el nombre de su cuenta de ahorro.
Mara y Lucas discutiendo sobre cortinas y no sobre deudas. Ella colocando otra planta junto a la orquídea, no para competir, sino para que conversaran. La taza estaba a medio camino de su boca cuando alguien tocó la puerta. Un toque que no era ni la prisa del cartero ni la duda del vecino. 2 golpes, pausa, un tercero. Elvira apoyó la taza, caminó, abrió. En el umbral, con el abrigo y las orejas rojas por el frío, estaba Lucas. Sonreía, pero su sonrisa estaba sostenida por un hilo de alarma. «Mamá», dijo, «necesito que vengas ahora». Elvira no preguntó qué pasó. Cogió la carpeta, el abrigo, la bufanda. En el rellano, Lucas habló en voz baja, como si no quisiera que las paredes oyera primero que ella. «Acaba de llegar un correo del registro», dijo. «Notificación de presentación de gravamen de tercero. Sobre la casa, no dicen de quién. Dice, entrada pendiente de verificación». Elvira sintió que el aire a su alrededor se detuvo un segundo como un reloj antes de cambiar de hora. «¿Ahora?», preguntó. No para dudar, sino para fijar la hora en el acta invisible que llevaba siempre dentro. «Ahora», repitió Lucas. Elvira cerró su puerta. La cerradura hizo ese clic exacto que hasta entonces había sido el sonido de la casa. Bajó las escaleras con su hijo. Afuera, el frío parecía tener letra. En su mano la carpeta pesó lo justo. Y en la esquina, hacia donde se dirigían, las luces de la ciudad parecieron bajar un punto para que la escena tuviera el contraste necesario. 2 figuras, madre e hijo, caminando hacia una pantalla en la que tal vez alguien había pretendido escribir otra sombra sobre un techo recién liberado. Lucas y Elvira cruzaron la calle con el frío mordiéndoles las orejas, y el portal del edificio de su hijo los tragó como una boca de vidrio que empañaba cada respiración. Al subir, Elvira sentía la carpeta azul en la mano como una brújula. Cada paso dibujaba la misma palabra que la había sostenido los últimos días: método. En el salón de la casa de Jamaica Plain, la pantalla del portátil seguía abierta, el correo del registro mostrando esa línea escueta que podía torcer el aire de una habitación. Notificación de presentación de gravamen de tercero, entrada pendiente de verificación. No había más detalle, solo un número de recepción y la hora, 21:18. «Aún no hay nombre», dijo Lucas, «solo el número». «El nombre no es la persona», contestó Elvira, con la paciencia de quien encaja piezas. «Es la firma que intenta colarse». Descolgó el teléfono fijo. Su sonido, de otra época, imponía un orden elemental, y marcó el número de información del registro de Suffolk. Una grabación informó horarios. Un segundo menú ofreció consultas urgentes. Elvira dejó que la melódica artificial terminara, presionó el dígito que llevaba a una guardia mínima, gente pagada para sostener la noche con 3 frases y un teclado. «Registro de Suffolk, guardia», dijo una voz cansada. «Número de recepción». Elvira lo dictó. La voz tecleó rápido, respiró. «Lo tengo», anunció. «Entrada pendiente por Notice of Claim of Lien. Presentante, Commonwealth Services and Recovery, LLC. Tipo, gravamen por mejoras. Falta revisar documentos. Si no cumple requisitos, se rechaza mañana». Elvira apretó los labios. El nombre olía a despacho barato con vinilo en la puerta, a empresa que junta palabras de respeto con palabras de casa. «Gracias», dijo. «¿Puedo dejar nota en el expediente para el revisor de la mañana? Que existe liberación reciente de hipoteca y segundo gravamen, libro y página, y que cualquier mejoras de 2019 carecen de notificación de contrato y registro en plazo». «Tomo nota», respondió la guardia, con esa neutralidad que adoptan quienes han visto todas las derrotas y todas las pequeñas victorias pasar por los sellos. «Si quiere, mande un correo a primera hora con sus adjuntos a esta dirección». Colgó. Elvira escribió en un correo nuevo: «Asunto, observaciones para revisión, recepción X2118». Adjuntó el Satisfaction, la liberación de Caledonia, y una breve exposición.
Ninguna notificación de contrato de obra fue registrada en su momento, ningún statement of account en plazo. Solicito rechazo por incumplimiento estatutario. Envío. Mara, que había permanecido con Simón en la alfombra, se acercó con el niño dormido en los brazos. Lo acostó en el sofá, lo arropó con una manta de estrellas. Su mirada tenía el filo de alguien que aprende a afilar un cuchillo solo cuando ve el pan. ¿Quiénes son esos?, preguntó en voz muy baja. Services and Recovery. Gente que compra restos, respondió Elvira. Escombros de deuda, papeles viejos, facturas de arreglos a los que les ponen un delantal nuevo. Si nadie mira, cuelan un clavo y piensan que va a sostener un cuadro. Lucas se pasó la mano por la frente. Hace 3 años cambiamos la caldera. Se retrasó al instalador una semana, pero pagué todo. No recuerdo haber firmado algo que permitiera esto. Aunque hubieras firmado, los plazos les matan el truco si no registraron a tiempo. Y aquí no hay ni notificación de contrato. Si lo intentan es porque creen que los cogemos cansados. No te tienen a ti, sonrió Mara, y fue la clase de sonrisa que arropa. La noche no ofreció más. Prepararon camas. Elvira se quedó a dormir en el sofá con la carpeta bajo la mesa como quien duerme con el abrigo puesto por si suena una sirena. Durmió a ráfagas cortas, las justas para que cada hora fuese una lámpara y no un túnel. A las 6 ya estaba con el portátil encendido y el té despidiendo ese aliento de metal dulce. A las 7:05 el buzón respondió. Recibido, en revisión. A las 8, Elvira llamó a Whitcomb. El hombre no sonó sorprendido, como si supiera que su mundo aún tenía latas que seguían rodando por el pasillo. No somos nosotros, dijo, pero conozco el nombre. Compran lotes de supuestos mechanic liens caducados y los presentan en masa con la esperanza de que alguien pague por miedo. Si quiere, informo al fiscal adjunto que ya tienen copia. Hágalo, pidió Elvira, y si tiene un nombre directo en esa compañía, páselo. Prefiero hablar antes de que creen una sombra que luego hay que desmontar con cuerdas. A las 9:15, el registro envió un correo con una frase que arrimó el frío a un radiador. Se solicita comparecencia a las 10:30 para revisión presencial de documentación presentada por Commonwealth Services and Recovery, LLC, relativa a gravamen por mejoras sobre la propiedad. Vamos, dijo Elvira, con todo. Lucas preparó a Simón con gorro y guantes, lo dejaron con la vecina del 3B, que recibió al niño con un delantal de panqueques como si fuese una bandera. Partieron los 3. En el bolso de Elvira, la carpeta azul. En los bolsillos de Lucas y Mara, las manos hechas puños que no querían pelear, querían sostener. El registro de Suffolk fue, esa mañana, un teatro de papeles vivos, gente con sobres manila, con cajas de archivo, con viradas que pesaban más que sus abrigos. Tras la ventanilla, una mujer con lentes colgados al cuello, pelos recogidos con un lápiz, dijo el apellido Solanes como si hubiese aprendido a pronunciarlo para ellos. «Tenemos su correo», anunció, «y tenemos esto». Deslizó bajo el cristal una copia de la noticia de reclamación de gravamen que Commonwealth había intentado presentar. Elvira la leyó con los ojos del cirujano que reconoce tejidos. Una plantilla torpe, un statement genérico, un supuesto contrato de obra sin decha, un balance due que parecía sacado de una tienda de disfraces. Tienen constancia de notificación previa, Notice of Contract original, registrado antes de iniciar la obra, como manda el estatuto. No. La funcionaria negó con la cabeza. Con el dedo índice señaló una casilla vacía en el sistema. Nada. Y sin Notice of Substantial Completion. Entonces no hay andamiaje. Solo intentan clavar un clavo en el aire. Ella alzó el mentón con un gesto profesional que, sin embargo, sabía a aplauso íntimo. En ese caso procederemos al rechazo por incumplimiento, dijo. Necesito su declaración jurada para adjuntar. No hay contrato registrado, los trabajos, de haber existido, no siguieron el procedimiento, saldo 0. La firma se hace ante notario. Señaló a una mesa con un sello que parecía una luna en miniatura. Elvira redactó en voz baja, leyendo en susurros la frase exacta que quería que pasara ese pequeño libro de movimientos invisibles. Firmó.
La notaria estampó con un golpe seco. La funcionaria sonrió con dientes blancos y una muesca que le nacía de un orgullo bien ganado por el oficio de los que sostienen los cimientos administrativos de una ciudad. Rechazo cargado, anunció. Enviaremos notificación al presentante. Si insisten, deberán llevarlo al juzgado con pruebas. Y allí los esperaremos con la carpeta. De regreso, el aire golpeó la cara como una toalla fría. Lucas respiró hondo. No sé por qué me tiemblan las manos si no he sostenido más que abrigos. Porque hoy aprendiste que sostener papeles también sostiene casas, respondió Elvira. A la esquina de su calle sonó el móvil. Número desconocido. Elvira atendió con un diga que era a la vez puerta y cerco. Aquí Brian Haskell, Commonwealth Services and Recovery, anunció una voz con feltro. Hemos recibido aviso de rechazo. Debe haber un error del registro. Tenemos derecho a este gravamen por obras en 2019. Tiene derecho a colgar un cuadro si trae taladro y tornillos. Sin Notice of Contract registrado y sin Statement en plazo, lo que tiene es una fotocopia mal fechada. Podemos llegar a un acuerdo, sonrió Haskell en la línea. Si nos paga una fracción, retiramos el reclamo y no hacemos ruido con su crédito. El paso de Elvira se hizo más lento, como si quisiera que la ciudad oyera la siguiente frase. Ya hicieron ruido anoche y ya lo apagamos. Si insiste, lo citaré al fiscal general y a la oficina de prácticas engañosas, y lo haré con nombres, horarios y un correo que usted me acaba de regalar. Silencio. Haskell respiró por la nariz. A la mitad de la bloca, Elvira escuchó como el otro lado hizo el acto. Colgó. Los días corridos desde Nochebuena se apilaron como platos lavados y secándose. El agua brillaba aún en los bordes, pero ya no amenazaba con caer. Por la tarde, Lucas y Mara se sentaron con Elvira a ordenar lo que seguía siendo importante más allá de la tormenta. Discutieron seguros, un pequeño fondo para emergencias, el uso del coche, ese artefacto que había traído plomo a la mesa, y una lista de frases con bordes redondeados que Elvira sacó de su cuaderno y que, sorprendentemente, no generaron risa, sino aceptación. Decir, te puedo ofrecer una idea, en vez de, te voy a decir cómo, leyó Mara, me la quedo. Y, dime qué necesitas, en vez de, te falta, añadió Lucas, subrayando con el dedo como quien subraya en un mapa la carretera que por fin conectó dos pueblos. El sol cayó temprano, y la ciudad encendió sus decoraciones con la modestia de lo que no sabe que está a punto de dejar de importar cuando enero apague todas las luces a la vez. Elvira se despidió, prometiendo volver al día siguiente con un marco para una foto que todavía no existía pero que pedía pared. La mañana siguiente, el registro envió la notificación de rechazo formal a Commonwealth, un PDF con sello y razones. Falta de Notice of Contract, falta de cumplimiento, fuera de plazo. Haskell no volvió a llamar. En su lugar, llegó un correo de su asistente con 3 palabras de otro siglo. Disculpas por molestias. Elvira respondió con 4 que ya eran su idioma. Arquitectura antes que ruido. El 31 de diciembre amaneció con un azul de vidrio. Elvira decidió que esa noche ella tendría su propia cena, no por soledad, sino por rito. Compró pan, una botella de vino barato que sabía frutas tímidas, queso, aceitunas. Puso la mesa en su apartamento con un cuidado que no había puesto desde los primeros años con Daniel. Un mantel de lino con una mancha diminuta que ya formaba parte de su biografía. 2 velas pequeños, aunque fuese una sola comensal. La orquídea al centro. Antes de comer, escribió 3 cartas. Una para Lucas. Hijo, esta casa ya no la debe. El resto se debe con actos. Sé tú mismo un método para los tuyos. Me tienes no para opinar, sino para sostener. Otra para Mara. Elegiste abrir una ventana. Yo también. Cuando me equivoque, recordaré que el método sin ternura es un cuchillo, y la ternura sin método se cae por su propio peso. Permiso para aprender juntas. La tercera para Simón. Cuando seas mayor y leas esto,
sabrás que tu nombre estuvo un tiempo imantado en una nevera junto a una palabra rara que decía satisfaction. Era la manera seria que tenían las paredes de decir respira. Colocó las cartas en sobres con nombres escritos despacio y las dejó pegadas con imanes junto al faro. Cenó tranquila, mirando cómo el vapor del té dibujaba breves montes sobre la mesa. A medianoche, no abrió la ventana para gritar nada. Sopló las velas y susurró la única bendición que sabía de memoria porque se la había oído decir a su suegra en un país y un tiempo que ya no existían. Que la casa sea más grande por dentro que por fuera. El año nuevo entró con el mismo frío afilado, pero las paredes respondieron con otra temperatura. El 2 de enero, Elvira acompañó a Lucas a pedir una copia certificada del Municipal Lien Certificate, solo por deporte. Ver todo en cero era una foto que merecía marco. Se lo entregaron con sello y fecha, un papel que olía a limpio. Esa tarde, Mara apareció en el apartamento de Elvira con una bolsa de tela. Sacó de dentro un marco de madera claro y una foto impresa en papel mate. Lucas, Simón y ella señalando con dedos sucios de harina un pan recién horneado. Habían escrito con rotulador fino en el borde blanco: Casa que respira. No la tomamos para Instagram, dijo Mara. La tomamos para nosotras. Elvira eligió un clavo escondido y colgó el cuadro en la pared de la cocina, a la izquierda de la ventana, donde la luz de la mañana le iba a pegar primero. Se quedaron un minuto mirando el rectángulo como se mira el horizonte desde un puerto. En los días siguientes, la madre de Mara pasó a tomar té un par de tardes. Habló menos. Cuando habló, lo hizo desde una silla más baja. Las sillas ayudan, se repetía, como si fuese un conjuro que aprendía a pronunciar. Un martes cualquiera ayudó a Simón con un rompecabezas y al encajar la pieza final, no dijo, «¿Ves como si yo?» Dijo, «Lo hicimos bien». A veces la gramática era el milagro. Elvira comenzó a recibir, sin pretenderlo, llamadas de vecinos. Alguien había dicho, «Pregúntale a la señora de la carpeta azul», en el correo del edificio. Primero, fue una mujer del 2A con una carta de un proveedor de Internet que quería cobrarle un módem olvidado. Después, un jubilado con un seguro médico mal facturado. Después, un muchacho con un inquilino que se marchó debiéndole un mes y dejó una factura de electricidad a nombre de nadie. Elvira no había fundado nada, pero ya llevaba un cuaderno nuevo en el que escribió: «Mesa de papeles, jueves a las 6, salón comunitario». El primer jueves fueron 3, el segundo 7. No cobraba. Aceptaba como si fuesen entradas a un teatro íntimo, frascos con miel, limones, galletas. «No soy abogada», aclaraba, con honestidad. «Soy la mujer que aprendió a leer dónde se ponen los sellos». La noticia llegó un día con olor a pan tostado. Whitcomb escribió, «La Fiscalía se ha abierto una investigación contra Commonwealth Services and Recovery por presentación masiva de gravámenes defectuosos. Si les llaman, solo confirmen lo que ya consta en sus correos». Elvira respondió, «Confirmaremos». El último freco del pasado se asomó en forma de envolto. Un cheque de Beacon por saldo de escrow que había tardado más de lo anunciado. Elvira llevó a Simón al banco a ingresarlo en su cuenta. El niño, con seriedad de oficinista de 6 años, firmó un garabato en una tableta y preguntó si el dinero caminaba por un cable como los trenes. El empleado respondió que sí, con la solemnidad que merecen las buenas metáforas. Al salir del banco, la nieve empezaba a caer en copos grandes. Poca prisa, mucha presencia. Elvira le compró a Simón un chocolate caliente en un vaso con tapa y caminaron hasta la casa de Lucas por una ceguaza que parecía inventarse bajo sus botas. En la cocina, el faro y el Satisfaction se habían vuelto parte del paisaje, como si llevaran años colgados. «Hoy tengo la mesa de papeles», anunció Elvira. «Y si quieren, el sábado hacemos un almuerzo aquí. No por celebrar que hubo problemas, sino que ahora sabemos cómo se arreglan». Mara levantó el pulgar desde el fregadero. Lucas, con Simón colgado del cuello, dijo que sí con esos ojos que a veces tenían 6 años y otras 40, y que siempre, ahora sabían mirar la misma pared como pared,
y no como amenaza. El sábado llegó con olor a romero y a mantequilla. Se sentaron alrededor de la mesa, ellos 4, la madre de Mara, la vecina del 3B que trajo limones de Quincy. Hablaron de cosas pequeñas, del horno, de un libro, de un vecino nuevo. En un momento, Simón puso su coche de madera en la mesa y con un dedo hizo una carretera en el mantel como dibujando líneas invisibles que todos, sin mirar, supieran seguir. El coche no se sale de la carretera, porque la carretera ya está bien pintada. Rieron. Elvira lo miró con una ternura que no ocupaba titulares, pero que era todo el diario. Más tarde, cuando lavaban los platos, la madre de Mare se acercó a Elvira con una toalla. Se quedó un segundo en silencio como si juntara las monedas exactas antes de pagar. «Gracias por no empujarme por la ventana que tú abriste», dijo. «Nadie se cae si hay silla», respondió Elvira, y le señaló una. «Siéntate cuando haga viento».